y del ciberataque que genera todavía mucha preocupación en el mundo informático. Ustedes se preguntarán cómo nos afecta esto. Fíjense cómo este viernes pasado se generaba este tremendo caos en una de las oficinas de legalizaciones de la Cancillería. Hoy MITIC confirmó que la caída del sistema de la Cancillería fue en directa consecuencia de este ciberataque recibido por esta empresa privada de comunicaciones, específicamente por el data center que albergaba datos de cientos de empresas, datos bastante sensibles, no solamente comerciales, sino también de todos nosotros, de las personas que obviamente somos clientes de esta gran cantidad de empresas privadas y públicas también que utilizaban este data center específicamente. Vamos a repasar rápidamente en qué consiste este ciberataque. Tenemos una placa justamente que nos explica en qué consiste esto para que todos podamos entender cómo es que los piratas informáticos actúan y derivan en este tipo de consecuencias. Black Hat Ransomware es un virus informático que cifra los datos y exige el pago de un rescate por parte del usuario para desbloquear. Se dirige a los sistemas operativos Windows y se propaga a través de correos electrónicos maliciosos, páginas web maliciosas y también descargas automáticas. Así que mucha atención con este tipo de correos desconocidos que a veces recibimos en el mail. También más detalles acerca de esto. Una vez instalado el virus, cifrará los datos en el sistema de la víctima y luego mostrará un mensaje exigiendo el pago de un rescate. El pago debe hacerse en Bitcoin y el monto de rescate generalmente aumenta con el tiempo. La empresa Tigo sacaba hoy un comunicado después de esta ola de personas que pedían información concreta, específica acerca de qué fue lo que pasó y decía, por un momento se desmintió esto en cuanto al supuesto pedido de rescate, pero igualmente existe mucho hermetismo. Este es el último comunicado presentado por la empresa Tigo y revela mucha información. Lamentablemente personas y organizaciones ajenas a la compañía y sin conocimiento sobre el caso han estado divulgando información falsa sobre la situación, por lo que desmentimos que sean oficiales de los datos que se han distribuido acerca de la supuesta cantidad de empresas afectadas, el atacante, el impacto, entre otras noticias falsas. Toda información que no sea proveída por la empresa no debería ser tenida en cuenta, pero la empresa tampoco divulgó información oficial acerca de cuál fue el problema real y el alcance justamente. En otra parte, este comunicado señala también mucha de la información sobre este caso de carácter estrictamente confidencial y privado de las empresas, razón por la cual no se pueden proporcionar mayores detalles dando cumplimiento a los contratos entre las partes. Sí, efectivamente hay contratos de confidencialidad, pero la gente se pregunta, ¿nuestros datos están o no a salvo? Hoy justamente la gente de MITIC confirmaba el alcance de las empresas públicas. El día jueves, a la tardecita más o menos, entonces nos pusimos en contacto ya con la empresa, contigo, para ver un poco qué pasó y si podíamos ponernos un poco a disposición para apoyar, ¿verdad? Que si bien el MITIC como que regula más la parte pública, de todas maneras era bueno realizar ese contacto y ver cómo podríamos apoyar, ¿verdad? Ellos nos comentaron que justamente ya se habían activado los protocolos. El primer paso que hicieron fue aislar esa red, ¿verdad? Que es lo primero que efectivamente se hace para este tipo de ataques, como para evitar que la información o el virus se expanda, ¿verdad? Y que a partir de ahí el protocolo era continuar analizando caso por caso, cliente por cliente, e ir levantando nuevamente los servicios. Relaciones Exteriores justamente fue uno de los sonados del fin de semana, porque tenía uno de sus servicios estaba en esa nube. Entonces, lógicamente, el servicio al caer tuvieron inconvenientes, ¿verdad? Pero luego ya otro tipo nosotros hicimos contacto con el grupo de responsables de seguridad de todas las instituciones del Estado, justamente haciendo un relevamiento de quienes pudieran estar en esa nube, quienes pudieron haber sido afectados, pero no encontramos ya mayores inconvenientes con relación a eso en las demás instituciones públicas. Bueno, un tema muy importante también, hoy el ministro Villate hablaba en varias entrevistas y señalaba que no hubo comunicación oficial entre Tigo y los atacantes. Es decir, no se puede hablar de un pedido de rescate por lo menos hasta el momento, mientras todo esto se configura todavía como información confidencial. Fíjense, esto ocurría un día antes del Día de Reyes. Una de las empresas más afectadas es la empresa Tupí.
cuya página web y el tema del e-commerce era generada justamente a través de este data center. Las pérdidas son multimillonarias. Y bueno, hoy estamos sufriendo esta situación que no podemos medir todavía el impacto que va a tener en nuestras proyecciones de ventas. No solamente le afecta a Tupy como empresa, sino que también a proveedores, a las empresas de marketing digital. Nosotros tenemos una visualización solamente en una de las redes sociales de 4 millones de personas con el alcance que tenemos, y todo eso va direccionado a nuestra página web. Y la página web tiene un promedio de 40.000 visitas de personas únicas al día. Entonces eso quiere decir que con una conversión mínima que tenga la página, el perjuicio es enorme. Y por supuesto también toda la organización que nosotros, por ejemplo, en Reyes es una de las fechas más importantes de venta para Tupy tradicionalmente, y armamos una organización gigantesca como para poder atender una demanda importante, y eso se vio gravemente afectado según nuestros análisis en un 50% aproximadamente. Bueno, mucha información comercial aparentemente se fumó, por lo menos está secuestrada en este momento. ¿Qué dice el Congreso al respecto? La senadora Katia González habla de convocar al ministro de MITIC ante la comisión permanente. En este momento no solamente es el secuestro de estos datos, sino la posibilidad de que datos de ciudadanos sean utilizados de una manera impropia por parte de estas bandas de delincuentes que aparentemente son internacionales, que están pidiendo una suma de dinero para desencriptar los datos, y que además afectaron a algunos sistemas como el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahí están los datos de todos los paraguayos y paraguayas. Entonces es grave lo que está pasando y amerita que realmente el titular del MITIC se constituya ante la comisión permanente y brinde las explicaciones acerca del grado de vulnerabilidad. Y si hoy estamos en condiciones para poder abordar una ley que por falta de voluntad política en el periodo pasado no se pudo aprobar, que es la Ley de Protección de Datos. Nosotros lo que estamos pidiendo es una reunión abierta donde también le involucremos a los técnicos de la Cámara, ¿verdad? Porque acá la verdad es que nosotros conocemos muy poco de lo que es el rango de interferencia y qué implica este programa que hoy hackeó el sistema de una empresa privada y también de empresas públicas. Pero para eso necesitamos la colaboración. Bueno, y otro de los cuestionamientos también surgidos hoy en el Congreso Nacional: ¿por qué es que el Estado paraguayo decide contratar a data centers de empresas privadas y no invertir en su propio data center para albergar todos estos datos bastante sensibles a nivel de informática? Ahora, ¿qué dice la Fundación Paraguay Ciberseguro? Tigo debe dar explicaciones. Que Paraguay está en el epicentro de una región en donde el secuestro de datos se volvió viral. Argentina, Chile, México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Uruguay. Entonces, tarde o temprano nos iba a pasar a nosotros. Ahí es donde el encargado de ciberseguridad de una empresa o de los entes del Estado debe estar siempre atento para tomar las medidas y los recaudos necesarios, porque el ransomware no tiene mitigación. Entonces, a diferencia de otras incidencias cibernéticas, cuando tus datos están cifrados, no lo puedes usar, dependes de las medidas que hayas tomado antes. Es decir, que tengas backup, redundancia, que hayas probado el backup, que el backup no esté infectado y otro montón de cosas. En el caso lamentamos que en nuestro país se siga utilizando esta política de la no comunicación y la falta de transparencia, porque ya hemos tenido casos de bancos, telefónicas, ministerios, organizaciones grandes como migraciones, identificaciones, y que podamos conocer en buen tiempo y de buena forma cuál es el vector de ataque o el actor de amenazas, sirve para que toda la comunidad pueda tomar las medidas al respecto.